Dice, por el lavamiento de la regeneración. Este es el nuevo nacimiento. Entonces Dios nos encuentra en el estado que estamos y Él nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento. No, uno no tiene que apartarse de esas cosas para ser salvo. Ahora, ¿Dios quiere que se aparte de esas cosas? Sí, Dios quiere que vivamos en santidad, que quiere que vivamos apartados del pecado, que ya no vivamos en inmoralidad. Todo eso es la voluntad de Dios. Pero ese es un plano completamente diferente. Dios quiere meramente que haga una regeneración, un nacimiento nuevo y después Dios nos habilita para poder hacer esas cosas. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Capítulo 3, estamos hablando de la salvación y la palabra que hoy vamos a cubrir es regeneración. La regeneración. Para ser salvo, el hombre tiene que ser regenerado. La regeneración, en pocas palabras, es un nuevo nacimiento. Leímos ahí que era en el versículo 3, Jesús le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estaremos usando varios términos que habla de la regeneración. Nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. La Biblia dice nacer de Dios. La Biblia dice nacer del Espíritu. La Biblia dice nacer de arriba. La Biblia habla de ser engendrado. O sea que la salvación es un evento, como un nacimiento. No es un proceso. Uno puede ser salvo instantáneamente. Así la Biblia nos da este ejemplo, un término terrenal para entender algo espiritual. La palabra regeneración es una palabra bíblica, la cual aparece ahí en la hoja, en Tito 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La mejor explicación de la regeneración o el nuevo nacimiento se encuentra en los escritos del apóstol Juan, especialmente en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el cual leímos y estaremos leyendo. A pesar de que tenemos una hoja, no es suficiente espacio en la hoja para poner todos los pasajes, entonces puse todos los del capítulo 3. No puse todos los del capítulo 3, entonces vamos a tener que mantener la Biblia abierta en el capítulo 3 de Juan. Y aquí en este pasaje, en el capítulo 13, nos introduce a un hombre llamado Nicodemo. Este era un hombre religioso, pues era fariseo. Este era un hombre importante de su nación, pues era un principal de entre los judíos. Este era un hombre culto y educado, pues era un maestro. Este vino de noche a Jesús porque tenía miedo de lo que la gente iba a decir de él. Jesús era un enemigo de los fariseos. O sea, no Jesús él, sino que la gente, los fariseos, no lo querían a él. Entonces él vino a buscar a Jesús de noche y tenía una pregunta. Y antes de hacerle la pregunta, quería halagar al Señor. Le dijo, oye, sabemos que tú vienes de Dios, y Dios lo calmó, lo paró en seco. Y le dio la respuesta a su pregunta antes de que le preguntara. Le dijo que él tenía que nacer de nuevo si él quería ver el reino de Dios. La pregunta probablemente iba a ser, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? ¿O qué tengo que hacer para ir al cielo? Y al transcurrir la conversación nos damos cuenta que Nicodemo no era salvo. La salvación no viene por medio de una religión. La salvación no viene por medio de una posición importante y no viene tampoco por medio de la educación. Muchas veces estas son tropiezos, son obstáculos para que la gente se salva. Sin embargo, Jesucristo le enseñó que para que él sea salvo o vaya al reino de Dios, él tiene que nacer de nuevo. Dice Juan 3:3, de nuevo respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y quiero decirle esta noche, si usted aún no ha nacido de nuevo, si usted no es salvo y usted no tiene la seguridad que va a ir al cielo, usted tiene que nacer de nuevo hoy día. Usted tiene que reconocer a Cristo como su Salvador para que usted pueda ser regenerado o regenerada y pueda ver el reino de Dios. Dios muchas veces utiliza esos ejemplos terrenales para que entendamos algo espiritual. Vea lo que dice Juan 3:12 ahí. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no la creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Entonces vemos que Dios va a usar un ejemplo terrenal de un nacimiento, a compararlo a la salvación, que es un evento. Quiere decir que cuando una persona cree en Cristo, vuelve a nacer de nuevo, vuelve a nacer otra vez. Y en este mensaje que vamos a cubrir el día de hoy, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Cómo nace uno de nuevo? ¿Y qué sucede después de que uno nace de nuevo? Entonces escribo ahí número 1, lo que no es la regeneración. Lo que no es la regeneración. Para entender la regeneración queremos ver primeramente lo que no es. Letra A, no es un nacimiento natural. No es un nacimiento natural.
Ahí en el capítulo 3 de Juan, dice el versículo 5 al 6, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este pasaje dice claramente que la salvación no es un nacimiento natural. O sea, uno no puede nacer y ser salvo nada más por ser parte de una nación. Eso es lo que los judíos creían. Ellos pensaban que porque eran parte del pueblo de Dios, ellos automáticamente tenían entrada o iban a heredar el cielo. Pero claramente la Biblia enseña que no es así. Vea lo que dice Juan, capítulo 1, del 11 al 13. A los suyos vino, y los suyos, ¿qué dice ahí? No le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, ahí está de nuevo la palabra nacer de nuevo, los cuales son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira, entonces hay quienes piensan que porque mis papás son cristianos, entonces yo soy cristiano. Hay quienes piensan porque soy del pueblo de Dios, entonces yo soy uno que ya tiene la entrada al cielo. Y hay mucha gente que piensa así, pero no, la Biblia dice que Jesucristo vino a lo suyo. Los suyos eran los judíos, los israelitas, el pueblo de Dios. Dice, y los suyos no lo recibieron. Ahí le dice que lo crucificaron en la cruz. Ellos no querían nada con Jesucristo. Entonces dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a toda aquella gente que cree en Jesucristo, lo recibe como Salvador, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. Entonces vemos que no es un nacimiento natural, no es porque yo soy parte de esta familia. Es más, mucha gente hoy día piensa que los fariseos en la Biblia eran unas personas que conocían la Biblia. Pero mire, vea lo que dice Juan 8:39. Respondió y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Ellos dijeron, mira, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham. Pero vea lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué dice ahí? El diablo. Jesucristo le dijo a los fariseos y a los judíos que no creían en él, tú no eres hijo de Abraham, tú eres hijo del diablo. La gente que no cree en Jesucristo no es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios tiene que creer en Jesucristo. No es cierto que todos somos hijos de Dios. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero eso no es cierto. Solamente los que creen en Cristo son hijos de Dios. Es más, hay gente que se opone a Cristo y Dios les llama hijos del diablo. Y así le dijo Jesucristo a aquellos judíos, a aquellos fariseos, que eran hijos del diablo. Nadie nace siendo un cristiano. No se trata de un nacimiento natural. Dice la Biblia que es voluntad de Dios, no es voluntad de los padres. Entonces vemos que la regeneración no es un nacimiento natural, pero tampoco es un sistema de enseñanzas. No es un sistema de enseñanzas. Nicodemo, a pesar de ser un maestro, el cual tenía conocimiento de las cosas de Dios, él no tenía el conocimiento pleno de la Biblia. Y eso es lo que a mí me sorprende muchas veces, que estos hombres que eran los maestros en Israel no conocían la Biblia. Volvamos allá a Juan capítulo 3, dice versículo 9 y versículo 10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era un maestro, enseñaba la Biblia. La gente venía a él y él en la sinagoga abría las escrituras y les empezaba a enseñar. Muchos asumen que los fariseos sabían las escrituras. Muchos asumen que los fariseos se basaban en las escrituras. Pero eso no es cierto, porque vea lo que dice ahí en Marcos 2:10. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra de que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Una y otra vez Jesús le decía a los fariseos, ¿no habéis leído? ¿Nunca leíste? ¿Y sabe? Porque no leían la Biblia, no conocían la Biblia. Ellos conocían las tradiciones de los ancianos, tenían otro libro, y eso es lo que ellos conocían. Y hoy en día los judíos presentes, ellos no creen en el Antiguo Testamento, ellos no creen en el libro de Moisés, ellos creen en otro libro, creen en el Talmud, que son como unos 20 o 30 volúmenes, no me acuerdo, que son enseñanzas de los ancianos, que son cosas que no están en la Biblia. Y hoy en día hay mucha gente que pretende creer en la Biblia, pero dan enseñanzas externas. No creen lo que dice la Biblia, sacan mandatos de hombres, tradiciones de hombres, los cuales no están en la palabra de Dios. Y así le decía Dios Jesucristo a aquellos fariseos, ustedes no conocen la Biblia, nunca la leyeron, no leíste, ignoraste las escrituras, no sabes lo que dice de mí. Entonces, a pesar de que Nicodemo tenía esa enseñanza, eso no lo hacía nacer de nuevo. Y quiero decirle a usted que si usted puede tener conocimiento de Jesucristo, puede tener conocimiento de la iglesia, pero si Jesucristo no es su Salvador, si usted no reconoce a Cristo como el Dios, entonces usted no es salvo.
Tenemos que reconocer a Cristo no como un buen maestro. Dijo, sabemos que eres un maestro que ha llegado del cielo. ¿Por qué no dijo, sabemos que eres el Hijo de Dios? ¿Por qué no le dijo, sabemos que eres el Mesías, que eres el Cristo? Le llamó maestro, le llamó rabí. Entonces vemos que no es un sistema de enseñanzas. Vea lo que dice Juan 5, 46 al 47. Hablando de nuevo a los fariseos. Porque si creéis a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creerás a mi palabra? Está diciendo que no solamente no conocían la Biblia, pero tampoco creían. Y como no creen a Moisés, entonces no van a creer a Jesucristo. Siguiente, no es una reformación externa. No es una reformación externa. La regeneración no es un nacimiento natural. No es un sistema de enseñanzas y no es una reformación externa. Hay quienes dicen que para ser salvo tienes que arrepentirte de tus pecados. Déjale hago una pregunta, ¿cuáles? No, pues todos. ¿Cómo se hace eso? Pues perdóname por todos mis pecados. ¿Cuántos son? No es apartarse de sus pecados tampoco. Si hay personas que viven en algún pecado, algo inmoral, algún vicio, no está bien en su relación, o es un mentiroso, no sé. Tienes que apartarte de tus pecados para ser salvo, digo, pero el hombre natural no puede. El hombre que no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, entonces no puede vivir de acuerdo a las maneras de Dios. Entonces, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Cómo se va a apartar? Eso no es verdad. Hay quienes ponen esa carga encima a la gente. Tienes que dejar aquel vicio para aceptar a Cristo. Tienes que dejar de tomar para aceptar a Cristo. Tienes que dejar a aquella novia. Tienes que separarte de aquella mujer que no es tu esposa. Tienes que casarte. Y les dan un montón de reglas para ser salvos. Digo, hay cristianos que no pueden hacerlo. Ahora hay gente que no cree en Cristo lo va a hacer menos. Es imposible, dice la Biblia, que para la gente que está en la carne es imposible agradar a Dios. Y no pueden. Entonces esta noción de que tiene uno que arrepentirse de sus pecados y apartarse no está en la Biblia. Esta enseñanza viene del catolicismo. Es una de las enseñanzas de ellos que una persona tiene que arrepentirse de sus pecados para ser salvo. Por eso hay quienes esperaban hasta el último día de su vida para arrepentirse. O dicen arrepiéntete por si llega tu día. O viene algún problema, arrepiéntete por si ya vas a morir. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia en Tito, capítulo 3, del 3 al 7. Dice, porque nosotros también... Pablo se incluye ahí, incluye a Tito y a todos los que van a leer esa carta. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire, cuando el Evangelio llegó a uno, dice Pablo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y así vive mucha gente en su naturaleza. Tiene todos estos pecados, esta maldad. Vive en malicia. Son rebeldes, extraviados. Dice, pero después llegó el Evangelio, dice, y nos salvó. No dice, pero después de que te arrepentiste, después de que te apartaste de todas esas cosas, te salvó. No, dice que Cristo vino, la bondad de Dios se manifestó y nos salvó. Dice, no por obras de justicia, no por apartarse de la maldad, no por voltear una nueva hoja, no por ser bueno, no por dejar el vicio o las drogas o la inmoralidad, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración. Este es el nuevo nacimiento. Entonces Dios nos encuentra en el estado que estamos y Él nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento. Uno no tiene que apartarse de esas cosas para ser salvo. Ahora, ¿Dios quiere que se aparte de esas cosas? Sí, Dios quiere que vivamos en santidad, que quiere que vivamos apartados del pecado, que ya no vivamos en inmoralidad. Todo eso es la voluntad de Dios. Pero ese es un plano completamente diferente. Dios quiere meramente que haga una regeneración, un nacimiento nuevo y después Dios nos habilita para poder hacer esas cosas. Todo esto, dice ahí, llegó por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Fuimos justificados por su gracia. Y ahora, por medio del nuevo nacimiento, somos hijos, herederos de la vida eterna. Entonces, vimos ahí lo que no es la regeneración. No es un nacimiento natural.
No es un sistema de enseñanzas o ritos o una religión. No es una reformación externa, que tienes que dejar esto, dejar aquello. Y dicen algunos, si no dejas pecados, no puedes ser salvo. Eso no es cierto. Eso nunca fue un requerimiento de Dios en la Biblia. Ahora vamos a ver lo que la regeneración es. Lo que la regeneración es. ¿Qué es la regeneración? Primeramente es un nacimiento divino. Es un nacimiento divino. Juan 1:13 dice, los cuales son engendrados o nacidos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Note que dice los cuales son engendrados de Dios. Básicamente es lo que quiere decir. Hay un paréntesis. Los cuales son nacidos de Dios. Este nacimiento viene por obra de Dios. Dios es el que da vida. Él es el que da el nuevo nacimiento. Dice Santiago 1:18. Dice, Él, ¿de su qué dice ahí? De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dice la Biblia que eso es lo que Él quiso hacer. Fue la voluntad de Dios. Quiere decir que es por el medio que Él ha puesto. El hombre ha puesto el medio por religión. Tienes que portarte bien. Tienes que hacer estas cosas. El hombre la inventó. Esa no es la voluntad de Dios. Dijo Dios que su voluntad es que creamos en Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios. Dice ahí, ¿sí está ahí Juan 6:40? Sí, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. A la gente dice, tienes que guardar la voluntad de Dios. Tienes que hacer la voluntad de Dios para ser salvo. Sí es cierto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Creer en Jesucristo. Yo pensé que hacer la voluntad de Dios es portarme bien y hacer cosas buenas para salvación. Esta es la voluntad de Dios. Después de que una persona se salva, entonces sigue el siguiente paso de su vida cristiana. La voluntad de Dios ahora que nos apartemos de fornicación y adulterio y maldad y pecado y todas esas cosas. Pero para ser salvo, la voluntad de Dios es creer en Jesucristo. Es muy sencillo, ¿no cree? Si usted ve la Biblia, es fácil de entender. Pero ¿qué tal lo que la gente dice? La gente puede opinar y decir, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. El siguiente es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento espiritual. Vemos que es un nacimiento divino, o sea que viene de parte de Dios, pero es un nacimiento espiritual. Esto habla de una nueva naturaleza. Volvamos allá a Juan capítulo 3 en la Biblia. Dice de esta manera, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces es un nacimiento espiritual. La regeneración, por tanto, quiere decir que nos dio una naturaleza espiritual. Es una vida nueva. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, dice ahí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esto está hablando de la posición en cuanto a Cristo, una relación nueva. Estamos en Cristo, dice la Biblia. No habla de nuestros hábitos, no habla de nuestra conducta. Hay aún mucho que aprender. Yo escuché de 3 pastores que fueron a almorzar juntos. Y vino la mesera, les preguntó a cada uno qué querían tomar. Uno ordenó una soda, otro un café, y el otro le pidieron, ¿tú qué quieres tomar? Agua. Y los otros pastores les insistían, no, agárrate algo más, agárrate un jugo, agárrate un café o algo, un refresco. Él le decía, mira, les quiero decir una cosa. Cuando yo llegué a Cristo, Dios me dio un nuevo corazón, me dio una nueva naturaleza, pero no me dio nuevos hígados. O sea, que él antes de conocer a Cristo vivía en sus vicios, que había destrozado sus hígados, sus riñones, disculpe. Y dice, ahora que ahora soy salvo, dice, ya no tomo, pero ya dañé mis riñones. Dice, Dios me dio un nuevo corazón, pero no me dio riñones nuevos. Esto nos dice que Dios nos dio una nueva naturaleza espiritual, pero aún tenemos las cicatrices de la carnal. Aún tenemos los problemas o las consecuencias antes de que conociéramos a Cristo Jesús. Por eso queremos entender que la nueva naturaleza es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento espiritual. Dice la Biblia que tenemos algo que se llama el viejo hombre. No el viejo su esposo, no. El viejo hombre. Vea lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto que nuestro, dice ahí, viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, dice de nuevo, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Quién es ese viejo hombre?
Esa es su vieja naturaleza. Su naturaleza con la que usted nació. Dios le dio una nueva naturaleza. Dios nos dio un nuevo nacimiento. Pero aún tenemos al viejo hombre. Este viejo hombre es su carne. Son los deseos antiguos que usted siempre ha tenido. Desde que usted creció, usted va a la tienda y empieza y empieza el viejo hombre. El viejo hombre quiere venir aquí. O algunas cosas que hicimos en el pasado, aún tenemos esos deseos, esas concupiscencias, dice la Biblia, del viejo hombre. Y aquel viejo hombre te dice, vamos hombre, vamos a hacer cosas pues, divertidas, los cuales son pecaminosas, no importa, vamos. Y a la nueva naturaleza dice, no, yo no puedo ir para allá. ¿Tú estás diciendo, pastor, que el espíritu y la carne como que se están peleando? Así dice la Biblia, ahí en Gálatas 5, versículos 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces dice que tenemos a dos. Bueno, ¿pueden ir a ayudarme? Ven para acá. Ven por acá, tú. Yo soy el hermano Ringo, ¿ok? El pastor Ringo. Él es el espíritu y él es la carne. ¿Okay? La carne me jala para allá y el espíritu me jala para allá. Híjole, y yo tengo, ¿cómo la? Pero después, están fuertes. Están fuertes, ¿ok? Entonces dice que debemos andar en el espíritu. Tengo yo que obedecer, someterme al espíritu. ¿Cómo se somete uno al espíritu? Dice la Biblia que tus palabras son espíritu. Quiere decir leyendo la Biblia, caminando con él, sometiéndome a la dirección del espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Porque la carne me invita y me quiere jalar. Pero si la carne es más fuerte que el espíritu, pues yo voy a ceder al espíritu, a la carne. Y el espíritu se entristece. Y todo este es el viejo hombre. Donde quiera que yo voy, me sigue el viejo hombre. En donde quiera que voy, ahí está él. El espíritu también está conmigo. Entonces tengo la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, la nueva creación, nueva criatura en Cristo, y tengo al viejo hombre, mi vieja naturaleza, la carne con la que uno nace. Entonces, dependiendo a cuál de ellas yo alimente más, va a ser fortalecido. Entonces, si yo ando caminando con el Señor y caminando con el Señor, y ven para acá, ven, córrele. Y ahí viene la carne, mira, está chiquita la carne ya, ya no la alimenté. Agárrate, jálame para allá. Agárrame de aquí, mira, aquí, agárrame con tus dos manos, con las dos manos. Mira, no puede. Y el espíritu me dice, vámonos. Y no puede, no voy a obedecer. Gracias, pueden sentarse. Entonces todo depende si uno anda en el espíritu o anda en la carne. Cuando uno anda en la carne, entonces va a satisfacer los deseos de la carne. Pero cuando uno anda en el espíritu, va a satisfacer los deseos del espíritu. Por eso si hay tal cosa como gente espiritual, la gente que pasa tiempo en la oración, la gente que pasa tiempo en la Biblia, esta gente no tiene deseo, la carne no puede contra ellos. Pero la gente que no pasa tiempo en la oración, no pasa tiempo en la Biblia, no pasa tiempo en memorizando la escritura, está alimentando la carne, una carne así grande. No, hasta lo carga la carne, se lo lleva. Dice la gente, es que es muy duro. ¿Por qué? Pues has creado un monstruote aquí. El apetito de uno ha crecido tanto para el pecado. Y uno tiene un espíritu bien chiquito. Pero es importante entonces que andemos en el espíritu. Una persona que no es salva no tiene un Espíritu Santo que le guíe, no hay Espíritu Santo que more en él. Por eso vive conforme a los deseos de la carne. Por eso está siendo guiado por la carne. No conoce de Cristo, pero nosotros sí conocemos del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, entonces debemos alimentar al Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Ya no pase tanto tiempo mirando la televisión. Ya no pase tanto tiempo haciendo otras cosas. Mejor alimente su Espíritu, alimente el Espíritu Santo en usted para que usted pueda entonces andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces vemos ahí que el nuevo nacimiento nos habla de una nueva naturaleza, pero también es un nacimiento consciente. Es un nacimiento consciente. Esto quiere decir que es una decisión consciente. Una persona debe creer en Cristo. No es por accidente que una persona ya dice, ya soy hijo de Dios. ¿Cómo sucedió? No sé.
O fui parte de una iglesia o me bauticé. No, es una decisión de creer en Jesucristo. Como dice Juan 1:12 de nuevo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cada persona debe creer individualmente para ser regenerado. Cada miembro de la familia debe tomar su propia decisión. El padre y la madre, los hijos también. Cada quien debe decidir por su cuenta. Puede que sea posible que el padre y la madre amen a Dios y reciban a Cristo y el muchacho o la muchacha o el niño o la niña no. Y esa sería una de las cosas más tristes, yo creo, en mi opinión, que yo perdiera a mis hijas y ellas no conocieran a Cristo. Por eso le vuelvo a repetir al padre, es su responsabilidad, papá, de hablar a su hijo, que conozca a Cristo. Si usted dice, no puedo, en verdad no puedo, no me quiere escuchar, ore por él, tráigalo si quiere, y nosotros le podemos ayudar en ese lado, pero es algo que cada persona debe tomar su decisión conscientemente. Siguiente, ¿por qué se necesita la regeneración? ¿Por qué se necesita la regeneración? Lo vemos porque el hombre está muerto en sus pecados. El hombre está muerto en sus pecados. Que el hombre esté muerto en sus pecados nos habla de un problema espiritual. Y podemos distinguir este concepto mejor con Adán, el primer hombre en la Biblia, que se encuentra en Génesis del 1 al 3. Veamos lo que Dios le dijo en Génesis 2, versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del huerto de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, lo que implica esta muerte no es una muerte física, porque desde que él comió de ese fruto y desobedeció, él vivió casi 1 milenio. Vivió más de 900 años. Entonces no murió instantáneamente. Se refiere a una muerte espiritual. Así fue entonces como pasó el pecado a todo hombre por medio de nuestros genes. La palabra regeneración habla de genes. Entonces, nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa por medio de Adán. Así dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que el hombre está muerto en sus pecados. Y me salté un pasaje ahí, cual dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando una persona peca, cuando Adán pecó, dice la Biblia que su alma murió. Él está muerto espiritualmente. Y todo hombre, todo ser humano que peca contra Dios dice que está muerto en sus delitos y pecados. Por eso necesita un nuevo nacimiento, necesita ser regenerado porque ya ha muerto. Un hombre llevó a su hijo al doctor. Y el doctor le decía que él tenía problemas con sus ojos. Y el padre, un poco preocupado, le dijo, ¿qué puedes hacer? ¿Hay algo que se puede hacer? La respuesta del doctor le sorprendió mucho al padre. Le dijo, lo único que podrías hacer es que él naciera de nuevo. Que empezara de nuevo. Obviamente eso es imposible. Pero en el sentido espiritual, la única manera de arreglar la situación de nuestro pecado es nacer de nuevo. Por eso se necesita la regeneración, porque somos pecadores. Siguiente, el hombre debe nacer de nuevo para ser salvo. El hombre debe nacer de nuevo para ser salvo. O sea, para ver el reino de Dios. Esta es la solución al problema espiritual. La Biblia dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es pecador y la Biblia enseña que en su condición de pecador no puede heredar el reino de Dios. Entonces vemos que esta es la consecuencia espiritual. El problema espiritual es que es pecador. La consecuencia espiritual es que no puede entrar al cielo. Vea lo que dice 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La carne, o sea, nuestro cuerpo físico, no puede ir al cielo. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Necesita un nuevo nacimiento. Por eso Jesucristo dijo, volvamos a Juan 3, versículo 7. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si el hombre quiere ser salvo, necesita un nuevo nacimiento. Siguiente, porque es la única manera de tener compañerismo con Dios. ¿Por qué necesita la regeneración? Porque el hombre está muerto en sus pecados, porque es la única manera de ser salvo y porque es la única manera de tener compañerismo con Dios. Ese es el resultado espiritual. Vemos, el problema espiritual es que es pecador. La consecuencia espiritual es que no puede ir al cielo, no puede heredar el reino de Dios.
Pero cuando una persona es regenerada, entonces vemos el producto o vemos el resultado espiritual es que podemos tener compañerismo con Dios. Mira, de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Solamente un hijo puede tener compañerismo con Dios. Solamente un hijo en la tierra puede tener compañerismo con su padre. El padre le ama y quiere tener compañerismo con él. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Por el nuevo nacimiento, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ya cubrimos algunos puntos. Vamos cubriendo bastante escritura y a veces dejo que la escritura sola se explique. Vimos lo que no es la regeneración. Vimos lo que la regeneración es y vimos también por qué se necesita la regeneración. Pero número 4 y último vamos a ver cómo se efectúa la regeneración. Cómo se efectúa la regeneración o cómo se llega a cabo. Primeramente es que es por medio del Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo. Juan 3:6 dice de nuevo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El espíritu de uno muere por el pecado, como ya vimos, pero es vivificado por el Espíritu mediante el nuevo nacimiento. Ahí en 2 Corintios 13 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra o de la ley, sino del Espíritu. Porque la letra o la ley mata, mas el Espíritu, dice ahí, vivifica. Entonces es el Espíritu el que nos da la vida. La Biblia dice claramente que la ley se nos dio para condenarnos. La ley nos mata porque la paga del pecado es muerte. Entonces nadie se puede salvar por guardar la ley. No hay nadie que pueda decir, yo me porto bien, yo soy bueno, así que voy a volver a nacer de nuevo. No, solamente es por el Espíritu Santo que una persona es vivificada. No sé si tiene Tito ahí, siguiente, Tito 3 está ahí. No, siguiente, el instrumento es la palabra de Dios. El instrumento es la palabra de Dios. ¿Cómo puedes nacer de nuevo? Por el Espíritu Santo, pero se necesita la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, de nuevo dice ahí, regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Es la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo que produce la fe para que podamos tener ese nuevo nacimiento. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. A lo menos que una persona escuche la palabra de Dios, no puede ser salvo. A lo menos que escuche el Evangelio, no puede conocer a Dios, entonces no puede nacer de nuevo, no puede ser regenerado. Es solamente por la Biblia que una persona puede volver a nacer de nuevo. No es por la ciencia. Mucha gente quiere usar ciencia, quiere usar lógica para convencer al hombre. Nosotros solamente usamos una cosa para convencer al hombre, es la Biblia. La Biblia dice claramente que la creación habla. Obviamente da testimonio de que hay un creador. Yo les he compartido, usted ve este edificio, nos deja saber que hubo un arquitecto. Alguien diseñó este edificio. Alguien trabajó en este edificio. Este edificio no apareció de la nada. Pero nos dice claramente la Biblia que para que una persona sea salva, usted tiene que usar la Biblia. Se dice que había una mujer que trabajaba en un lugar donde ayudaban a los vagabundos. Y muchos de ellos pues eran gente de vicios, era gente que vivía en drogas, entonces no trabajaban, no querían trabajar. Y un día llegó un hombre que era un ingeniero. Pero aquel hombre, como se dio tanto a la botella, pues no podía sostener un trabajo y pues llegó hasta ser un vagabundo, sin casa, sin hogar. Llegó a la ciudad de Dallas y se dio cuenta que ahí había un lugar donde alimentaban a los vagabundos. Y dijo, pues voy a ir, de perdida que me den unas 2-3 noches y me alimenten. Yo sé cómo funciona esto. Yo sé que me van a querer hablar de Dios. Yo sé que me van a querer envolver en la Biblia, pero yo sé cómo contestar todas sus preguntas. Entonces cuando él llegó, dice que había una ancianita, se llamaba la señora Moore. Y le dijo, buenas noches, yo soy la señora Moore. Dice, yo voy a ser el que le va a atender aquí. Pero antes de que usted coma, vaya a bañar. Y después que venga, yo quiero hablar con usted. Y aquel hombre se fue riéndose. Yo sé lo que va a decir esa viejita. Me va a querer hablar de Dios y todo eso. Está bien, dice. Lo voy a dar por su lado con tal de que me dejen estar aquí. Aquel fue, se bañó y regresó. Se sentó con la señora y empezó a abrir la Biblia y empezó a darle el plan de salvación. Pero él la detenía.
Él le decía, no, pero mira, yo escuché que la ciencia, esto y aquello, y ella ignoraba lo que él decía y le seguía leyendo la Biblia. Lo que importa es lo que la Biblia dice, dice la señora, y volteaba las hojas. Pero él decía, no, pero mire, se han demostrado que el mundo es millones de años, y ella ignoraba lo que él decía, y decía, pero la Biblia dice así, y ella se insistía en la Biblia, y insistía en la Biblia, y él no podía detenerla. Y él tuvo que escuchar y recibir toda la palabra de Dios. Finalmente él entendió, dice, que la Biblia tenía todas las respuestas a las preguntas que él tenía. Y él llegó a conocer al Señor. ¿Por qué? Porque se le dio la Biblia. Hay gente que dice, yo no creo en la Biblia. ¿Sabe qué hacemos? Le damos la Biblia. No, es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí, es cierto. Fue escrita por 40 hombres, un lapso de 1600 hombres. Dice la Biblia que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y él tuvo que usar instrumentos humanos para escribir la Biblia. Y nomás se quedan mirando. No es que la Biblia tiene contradicciones, de ninguna manera, es infalible, es perfecta, es sin error, es sin mancha, es sin engaño. Y usted le enseña la Biblia y nada más se te quedan mirando. What is that book? Le decía, ¿cuál es ese libro? ¿Qué libro es ese? Me decía uno, es que ese libro no lo entiendo y ahora que tú me lo explicas, ya lo entiendo. Es que no tiene el Espíritu Santo para entenderlo. Pero es importante entender que cuando usted hable con una persona, no le hable de lógica, no trate de reformarlo, no trate de hablarle de la política, hágale a un lado la política. Diga, no te importa la política, ve lo que dice Dios. Y hay quienes te quieren envolver con esto y aquello. Usted nada más dele la Biblia, dele la Biblia, dele la Biblia, porque la Biblia es la simiente incorruptible, la cual nos hace renacer. Sin la palabra de Dios, no hay fe. Sin la palabra de Dios no hay crecimiento. Por eso tenemos que enseñar la Biblia. Por eso en nuestra iglesia nuestra meta es enseñar la palabra de Dios. Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para hacerla amena y hacerla emocionante y tratar de envolverlo y a veces decir algo de humor para que usted se envuelva. Pero mi meta es que usted conozca la palabra de Dios, que usted se emocione por ella, que usted crezca por medio de ella. Sin la palabra de Dios no va a crecer en fe. Y sin la palabra de Dios nadie se salva. Yo escuché de un hombre que dice que él fue al campo y él escuchó susurros del Espíritu Santo y que él fue salvo. Eso no es cierto, es pura mentira. Hay gente que dice que recibe visiones y que tiene sueños. Mire, la Biblia es la profecía completa de Dios. Porque muchas veces lo que ellos dicen contradice lo que ya escribió Dios. Alguien dice, no, es que Dios restauró. ¿Cuál restauró? Dice la Biblia que es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Hace sabio el sencillo. Transforma las almas. Reconstruye los matrimonios. Endereza al joven. No necesitamos psicología. No necesitamos un psiquiatra. No necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es que nos metamos en este libro. El problema es que nos estamos metiendo más en otras cosas. Nos metemos tanto en entretenimiento, nos metemos tanto tal vez en la política o en la filosofía. Hay que meternos en la palabra de Dios. Que la conozcamos y la estudiemos, que esté en nuestro corazón y la enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas para que el día de mañana no se aparten del camino de Dios. Y se les infunda el temor de Dios, porque el temor de Dios es para vida, dice la palabra de Dios. No es un terror que se asustan, ¡ay, qué Dios malo! No. El temor de Dios es para vida, dice la palabra de Dios. El temor de Dios es algo bueno, pero dice que el temor de Dios viene por la palabra de Dios, por su sabiduría. Tendrá sabiduría, tendrá conocimiento, inteligencia espiritual, tendrá conocimiento de la voluntad de Dios. Y él se va a dar cuenta, ella se va a dar cuenta, ese camino está chueco. La Biblia dice, este es el camino por donde debo ir. Es mi esperanza que mis hijas un día tomen la decisión por sí mismas, guardarse puras, guardarse en el camino de Dios, que críen hijos y les enseñen los mismos principios que uno les ha enseñado. Pero para eso entonces tengo que conocer la palabra de Dios. Papá, ¿es cierto que hay dinosaurios? La Biblia dice que no, Dios creó al mundo. El mundo tiene 6,000 años. Los dinosaurios según existieron hace 12 millones de años. Y el mundo tiene 4 billones de años. Se están inventando números. Enséñenle lo que dice la Biblia. Dios puso las estrellas. Dice con la punta de sus dedos. Él las conoce. Todo lo que ves en la tierra, Dios lo creó. Invisible e invisible. Sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio de Dios. Papá, ¿es cierto que aquel muchacho que es niño dice que es niña? ¿Es cierto eso, papá? Mire, yo miré un reporte donde un padre recibe un paquete. Y en el paquete a los niños de 10 años en la escuela pública les están enseñando cosas perversas.
Y les están enseñando que, mira, hay una diferencia en lo que es el género y que es el deseo. No, son cosas que yo jamás hablaría aquí. Y le están enseñando a un niño de 10 años cosas sucias, perversas. Y nuestros hijos a veces observan esas cosas. Si su hijo va a la escuela pública, él está en un campo peligroso. Algunos me dicen, no, eso no es cierto, mira, si usted estuvo, dice algunos, yo fui a la escuela pero no entré, entonces usted no sabe a lo que me refiero. Y especialmente aquí en Estados Unidos y en nuestra época, es muy diferente a la época cuando yo fui a la escuela. Yo me gradué en el año 2002 allá en Los Ángeles, Paramount High School. En mi opinión, una de las peores escuelas que yo he visto en el área. Los del 12 año éramos 1,200 estudiantes, se graduaron 600 nada más, la mitad, y dijeron, es la clase más grande. Y nos aplaudieron, porque nos graduamos 600 de 1,200, menos de la mitad. Dígame, ¿eso es éxito? ¿Es éxito? La mitad de los pacientes se me murieron. ¿Eso es éxito? La mitad de las ventas las perdí. No, eso no es éxito. Y yo estaba donde tenía maestra que nos enseñaban, se burlaban. Who is Jesus? Decía la maestra, Miss Himo. Le decían Miss Hippo porque estaba grandota. Y decían, who is Jesus? Así nos decían, nos empezaba a burlar. Y había negritos que eran cristianos también. Y decían, oh, is my Lord and Savior, es mi Señor y Salvador. Y se reía la maestra. ¿Tú lo has visto? ¿Cómo sabe que es real? ¿Qué tal el Dios de los islámicos? ¿Qué tal el Dios de aquellos? ¿Qué tal si el Dios de ellos es verdad? Y el muchacho como que tenía duda, pues a lo mejor, no sé. Y miraba cómo plantaba la duda y se reía y se burlaba. Y dice, ¿a qué Dios oras? Tú estás orando para que Dios proteja a los soldados en Irak, mientras los de Irak están orando para proteger a sus soldados. ¿Cuál Dios? ¡Ay, cuál Dios! Y se burlaba, maestra en mi escuela pública. En vez de enseñarnos la gramática, nos estaba enseñando, indoctrinando con mentiras falsas. Oh, yo tengo ahí archivo tras archivo que veo que los maestros se están metiendo con los estudiantes, los están seduciendo sexualmente, los están indoctrinando. Cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela pública, tenemos que darnos cuenta que lo estamos mandando a un campo muy peligroso. ¿Qué debemos hacer? Debe orar por ellos. Debe guiarles, debe instruirles la Biblia. Imagínense, los mandamos y luego no les damos nada de enseñanza. ¿Cómo van a tener fe? Alguien dijo, para que aprendan a pararse firme. Mire, usted no se para firme. ¿Qué esperanza es que se pare firme un escuincle de 13 años? Apenas una hermana dijo, para que mis hijas estén ahí, yo no dije nada. Ha cambiado mucho nuestro mundo. Ha cambiado mucho la situación. Apenas hace tres días, a una niña que estaba incapacitada mentalmente en un baño, la violaron 3 muchachos. ¿Dónde están los padres? ¿Por qué confiamos a estos ateos que no conocen de Dios? ¿Por qué les depositamos a nuestros hijos? Ahí te va. Y a la iglesia no lo quieren dejar. Ni por una hora a los jóvenes. No, ahí está. De 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿qué sucede en ese tiempo? Y usted está escuchando gente saliendo, ¿verdad? Que aquel productor me abusó. ¿Sí está escuchando las noticias? Que aquel director de aquella película, que aquel... ¿Sí hemos escuchado eso? ¿Y por qué no hablaban las mujeres? ¿Sabe por qué? Porque la mujer no habla, le da vergüenza, tiene miedo. Y hay muchas muchachas que son acosadas en la escuela pública y no dicen nada. Porque les da vergüenza. Es importante entender. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios para que ellos se puedan parar firme, para que ellos puedan resistir la tentación, para que ellos puedan alimentar el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Especialmente si su hijo, mire, yo digo por mí, yo era un muchacho muy tremendo, travieso, de lo que se puede decir travieso. Mi hermano Jorge, él era diferente. Él sí se pudo parar firme en la escuela. Pero yo andaba como que muy seducido y quería agradar a este y agradar a Dios. Andaba poniéndome pie allá y poniéndome pie acá y no se puede, ni agradas acá ni agradas acá. Quedas mal con todo el mundo. Quedas mal con tus papás, con Dios, con el pastor, con los cholos, con los pandilleros. Tú quedas mal con todo el mundo. Y eso es lo que yo he enseñado a muchos jóvenes de mi experiencia. Mira, es mejor vivir para Dios, agradar a Dios. Al fin de cabo, aquel muchacho que es el mero, después no se graduó de la high school. Ni siquiera tiene un buen trabajo. Anda ahí barriendo todavía ahí en el Northgate. Hey, man, ese era el mero en la escuela. Yo pensé que iba a llegar a cosas grandes. No. Es el que empuja los carritos de Northgate. Ahí tiene su chaleco anaranjadito. Ahí va, ese es. El que se burlaba de ti. Y a veces me los he encontrado cuando yo iba en Parma, iba a Food for Less y ahí estaban.
Yo te conozco a ti. Me gustó, man. Una vez encontré a uno que hasta me empujó una vez. Tenía una P aquí grande, una tatuaje aquí, que era barrio pobre. Una pandilla más grande de California. Es la pandilla más grande de California. Y voy un día yo a hacer una entrega a lo que es Fontana, y ahí estaba manejando el forklift. Y me reconoció, lo reconocí. What's up, Michael? What's up, man? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Dice que él se movió a Fontana porque lo querían matar allá. Ahí le dice que el impío huye aunque nadie lo persiga. Él era mejor amigo con otro Michael. Eran dos Michaels que eran mejores amigos. Y le dije, what happened to the other Michael? Me baja la cabeza. They killed him. Lo mataron. Lo mataron. ¿Dónde lo mataron? Dice, él se fue a vivir a Vegas y hasta allá lo siguieron y hasta allá lo mataron. Dice, nadie sabe que yo vivo acá. Esa era mi escuela, para decirle. Donde había cholos y los mataban. A mí lo que decían el killer, el matón. Decían que él había matado y de repente, ya no, ¿dónde está el killer? Lo mataron. En un sentido, cuando yo estaba en el 9, había como, por ejemplo, 1000 cholos, y cuando yo me gradué, nomás había como 500 porque las andaban matando otros cholos. Ellos solos se estaban matando. Pero eran los muchachos que a veces los jóvenes admiran. ¡Wow! Él es el popular, él es el que todos quieren ser como él. Date cuenta, joven, que lo que importa es agradar a Dios. Sí. El instrumento es la palabra de Dios para que tengamos fe. Finalmente, la condición es la fe. Para ser regenerados, para nacer de nuevo, la única condición es la fe. Mira, de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree en Jesús todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado. Entonces, todo aquel que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Lo único que tiene que hacer es creer. No es por el bautismo como alguna gente enseña. Y dicen que tiene que nacer de agua y espíritu. Dicen, esa agua es el bautismo. Pero no es así. Claramente la Biblia nos enseña que el agua es la palabra de Dios. Yo creo que es la palabra de Dios. En Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15:3, solamente escuche, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Tito ya vemos, dice que Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Muchos piensan que una persona se va a regenerar o salvar por el bautismo. Tienes que bautizarte para ser salvo. Le quiero decir que no hay nada especial en el agua. Nosotros nos llamamos una iglesia bautista. Creemos en bautizar. Creemos que el bautismo es algo importante, pero no para salvación. Vea conmigo rápidamente 1 Corintios 1:17. Primera de Corintios capítulo 1, leemos desde el 13 para que vea, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Dígame, si el bautismo fuera importante, ¿usted cree que Pablo le daría una importancia al bautismo en este pasaje? Y dijo, yo no he bautizado a ninguno de ustedes. Dice la siguiente parte, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Dice el 17, pues no me envió Cristo ¿a qué? Sino a predicar el Evangelio. Aquí Pablo está haciendo una distinción en el bautismo y el Evangelio. Está diciendo, Dios no me mandó a bautizar a la gente. Porque si fuera la salvación por el bautismo, entonces Pablo estuviera bautizando a la gente. Pero él dijo, Dios me envió a predicar el Evangelio. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Pablo dice ahí, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os, ¿qué dice ahí? Engendré o regeneré por medio del Evangelio. Entonces Pablo está diciendo, ustedes nacieron de nuevo por el Evangelio. Y fue porque yo les hablé a ustedes de Cristo. No los bauticé, pero sí les hablé. Fue por mi causa que ustedes fueron regenerados por medio del Evangelio. Entonces Pablo dice, no es por el bautismo que una persona se salva, sino que es por la fe en el Evangelio. Regresemos al capítulo 3 y estamos finalizando entonces que la condición para ser regenerado, para nacer de nuevo, es solamente por la fe. Es creer en Jesucristo. Fue a Nicodemo
a quien se le dio la frase más famosa de la Biblia. Allí en capítulo 3, versículo 16, el cual dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, ¿qué dice ahí? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estamos viendo que la salvación es ser regenerado, la regeneración. Y no es un nacimiento natural, no es un nacimiento terrenal, sino que es un nacimiento espiritual. Y es por la fe en Jesucristo. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador, usted tiene vida eterna, usted ha sido regenerado, usted nació de nuevo. Dios le dio una nueva naturaleza, ahora sí tiene entrada a la gloria. Porque nuestra carne no puede heredar el cielo. Entonces tuvimos que nacer de nuevo. Recuerde que por nuestros pecados estábamos muertos en el pecado, pero Cristo nos dio una vida. Dice, somos vivificados por el Espíritu. Eso es la enseñanza de la regeneración, un nuevo nacimiento. Ya cubrimos lo que es la sustitución, cubrimos lo que es la redención, cubrimos la propiciación, cubrimos también, ¿cuál? La reconciliación, y hoy estamos cubriendo la regeneración, que fuimos regenerados. No hay duda. Hay muchos otros términos que vamos a cubrir que son diferentes facetas de la salvación. No queda duda que la salvación es para siempre. Porque una persona cuando es regenerada, cuando nace de nuevo, no vuelve a nacer otra vez. Cuando una persona nace en Cristo, dice, cuando Dios nos recibe como hijos, es solamente una sola vez. Quiere decir que si usted es salvo, usted es hijo de Dios, usted no pierde lo que Dios le ha dado. Porque Dios le dio algo espiritual. No quiere decir que podemos vivir como queramos. Recuerde, no quiero que usted mal represente lo que Dios dice. Ahora Dios le dio el Espíritu. Ahora usted puede andar en el Espíritu. Usted decide, ¿voy a andar en el Espíritu o voy a andar en la carne? ¿Voy a satisfacer los deseos del Espíritu o voy a satisfacer los deseos de la carne? Usted tiene que tomar su decisión cada día. Por eso dice la Biblia que debemos tomar nuestra cruz cada día. Debemos crucificar la carne cada día y crucificar a aquel viejo hombre. Cuando usted se levanta, el viejo hombre le dice, quédate otro rato. Y te dice, no, tengo que levantarme. Y el viejo hombre le dice, no vayas a trabajar o no hagas aquello, no leas tu Biblia. Y el Espíritu dice, tenemos que levantarnos, tenemos que ir a la iglesia, es domingo. Y el viejo hombre dice, es que hace frío. Y al rato va a jugar en la América. Y aquí puedes tomarte un cafecito. Pero el Espíritu dice, no, allá en la iglesia también hay café. Y van a traer pan. Y va a haber predicación y tienes que levantarte. Y el viejo hombre dice, al rato, ¿qué tiene de malo? Tiene que venir. Cuando usted se levante mañana tempranito va a decir, tiempo de leer la Biblia. Y el viejo hombre va a decir, un rato más, 5 minutos más. Cuando usted esté en el trabajo, el viejo hombre va a decir, mira, ahí está la muchacha que está pasando por ahí. Y el Espíritu dice, no mires. Pero aquí el viejo hombre dice, mira, ¿qué tiene de malo que veas? No pasa nada. Y el Espíritu dice, no, es que a Dios no le agrada eso. Dice la Biblia que no debe poner cosas sucias delante de mis ojos. Pero dice la carne, ¿a poco? ¿A poco ya nomás por mirar? Y está una lucha interna. Y aquella muchacha te dice, hey, baby. Y la carne te dice, go for it, man. Y el Espíritu te dice, no, tienes que, espérate. Y la muchacha te hace, te avienta las pestañotas. Y tú dices, no, yo apenas tengo 15 años, todavía soy un niño. Y el Espíritu te dice, no lo hagas. Y la carne te dice, no tiene nada de malo. Entonces depende a quién tú alimentas. Es a quien tú vas a obedecer. Nosotros ahora tenemos al Espíritu. Hay que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vamos a orar.